Bien, habíamos tenido dos tiempos distintos en la Navidad y en el Año Nuevo, es decir, en esas fechas, para hacer un break, digamos, en cuanto a la enseñanza que estábamos siguiendo del libro de la carta, la primera carta a los Corintios, y nos habíamos quedado en el capítulo 7. Bueno, después de haberles dado las pautas de un matrimonio que honra al Señor, en el capítulo 7, versos del 1 al 7, o al 8 en realidad, ahora retomamos nuevamente este espacio. Y en esta sección, Pablo dirige su consejo a tres grupos diferentes de cristianos, esos que están en la iglesia: los solteros y viudas, los que están casados y los que están casados con algún o alguna incrédula. Y posiblemente sus instrucciones son consecuencia de las preguntas que le habían hecho en una carta anterior. ¿Se acuerdan que hayamos mencionado esto? Y Pablo hace uso de las expresiones de Jesús, como también su calidad de apóstol, para darle mayor autoridad a sus palabras. Su énfasis está en mantener el vínculo del matrimonio unido, repudiando el divorcio y las excusas para justificarlo. La prédica de hoy titula La unión que no debe romperse. Y tiene tres puntos: el consejo personal del apóstol, el vínculo que debe permanecer y el creyente santifica su matrimonio. El Señor provee sabiduría a su pueblo para que no tome malas decisiones y no se deje llevar por las emociones y el pecado. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, bendiciendo tu santo nombre y agradeciéndote por la oportunidad que nos das de abrir tu libro. Permíteme, Señor, expresar solamente tus conceptos, tus ideas, tus criterios, esos que le van a servir a tu pueblo. Derrama gracias, Señor, sobre cada uno de los hijos tuyos y los asistentes y oyentes de esta enseñanza, para que en nuestro corazón, Señor, quede concentrada toda la idea de lo que tú quieres decirnos y que podamos aplicar apropiadamente en nuestras vidas. Por todo esto, Señor, abrimos el entendimiento, nuestra atención, y nos quedamos, Señor, atentos a lo que tú nos vas a decir. En el nombre de Jesús. Amén. Punto número 1, el consejo personal del apóstol, y está en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos del 8 al 9. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense. ¿Qué mejor es casarse que quemarse? Bueno, al primer grupo, los solteros y viudos, Pablo les dice, según su punto de vista, y no como mandamiento del Señor, que no se casen, que permanezcan como están, que él tenía una idea: está ya pronta la venida del Señor, la misma idea que tenemos nosotros. Así que, ¿qué tal si le das prioridad a las cosas importantes en tu vida y no te casas? Eso les está diciendo Pablo, ¿sí? Pero lo dice, quiero aclararles que esto es un concepto personal mío. Ahora, conociendo, digamos, como se puede conocer ahora por la información que hay, y hablando yo con personas jóvenes, desde el vínculo de mis hijas, ¿no es cierto?, me ponía a pensar, ¿cuál será el destino de los hijos de ellos? O sea, mis nietos y su generación. ¿Cuál será? ¿Qué tendrán que sufrir? Nosotros hemos sufrido un par de colapsos con el COVID y un par de cosas más extrañas, que se nos han venido de una manera extraña y han dejado una secuela. Muchos tal vez han dicho, sí, ya pasé el COVID, sí, me hice vacuna, pero aún todavía hay secuelas de ello.
muchos han quedado delicados, algunos han muerto mucho después de que ya pasó la pandemia, otros han quedado extremadamente complicados en su salud, y no solamente en la salud física, sino a veces en la emocional, la mental. Y no sabemos qué otras cosas más están preparando, aunque ahí hay anuncios de cosas, como por ejemplo fenómenos naturales provocados, tormentas que van a... No tienen por qué anunciar, va a haber una tormenta de tal grado que va a inundar como medio metro. ¿Cómo saben? Pues esos son ejemplos de los ensayos que están haciendo para el futuro. Y nosotros no tenemos participación en ello. No tenemos forma de evitarlo. Y todos dicen, sí, es el cambio climático, es lo que ha sucedido, pero está siendo provocado. Por lo tanto, como está siendo provocado, y no está siendo provocado por personas buenas, sino por gente maligna, pues no sabemos cuál será el destino de esos hijos. Pablo pensaba, ya va a venir el Señor, ¿para qué se van a casar? Yo podría abrazarme del brazo de Pablo y decir, sí, ya va a venir el Señor, ya no se casen. Pero bueno, somos dos viejos que estamos ahí hablando, ¿sí? Y les da una razón, Pablo. Les dice, si no tienen dominio propio, cásense. ¿Dominio propio para qué? Sí, claro, las tentaciones sexuales. No solamente es eso. Pablo no hace referencia solamente a ese momentito que es en el matrimonio, durante la intimidad, ¿no? Él dice, si tú realmente no tienes capacidad para poder resistir las presiones que van a haber sobre ti, las presiones que tú mismo te vas a poner, tú misma te vas a poner, ¿qué voy a hacer más adelante? ¿Con quién voy a estar? Mis hijos se van a ir, yo voy a estar sola, voy a estar solo, ¿con quién voy a vivir? ¿Cómo voy a compartir mi vida? Hasta inclusive cómo comparto mis gastos. Y tal vez no tengo la capacidad para dominar esa condición. Entonces, Pablo, yo les digo, pues ni modo, pues, si crees que vas a sufrir, si va a ser un calvario realmente tu vida, así como estás ahora, pues, cásate y agárrate Catalina. Entonces, si te casas, ¿no es cierto?, sales, como se dice vulgarmente, de la sartén y brincas al fuego, ¿no es cierto? Porque la cosa resulta peor. Pero cuando Pablo dice, no está diciendo cásense, y es decir, a ver, fíjate quién está ahí por ahí disponible y agarrarle y cásense los dos, sino dice, cásense de acuerdo a lo que el Señor manda. Es decir, busca a la persona con la cual tú puedes tener muchísimas particularidades comunes, coincidencias, que si estás sirviendo en la iglesia, que deberías estarlo haciendo bajo todo vínculo, ¿no es cierto?, no afecte tu servicio. No solamente no afecte, sino que más bien resalte tu servicio en la iglesia. Por lo tanto, debería tener tu misma fe. Mínimo. Ahora, claro, uno dice, pero sí, hay varios chicos en la iglesia. Hay varias chicas en la iglesia, seguro. Pero, ¿serán cristianos? Entonces, eso también hay que hacerlo pasar por el fuego. Entonces, si te dice y escuchas el consejo de Pablo que te dice ya, tú que no tienes dominio propio, tú que estás viendo las negras, lo que viene para más adelante, cásate. Lo que te está diciendo es, ve bien lo que vas a hacer. El punto de Pablo no es que estar casado o soltero es mejor, sino el estado en el cual Dios te ha llamado, según tus dones. Hay muchos que están en la iglesia mucho tiempo, y de pronto despierta algo, y dice, yo podría servir, y de pronto sirve perfectamente. Ha estado ahí mucho tiempo, acompañando a todos, siendo parte de la congregación, pero ahora decidió servir. Bien, perfecto. Ahora, en ese momento, ¿cómo estás? Estoy soltero, entonces ahora que voy a empezar a servir, me voy a buscar una mujer. Pablo dice, quédate como estás. Serví. Dale prioridad a lo que es tu llamado, a lo que el Señor ha hecho contigo.
obviamente un ministerio exitoso es en la medida en que desempeñas de acuerdo a los dones que tú tienes, a las capacidades que tienes. Por ejemplo, el que no tenga buena voz ni talento musical, pues debería olvidarse de servir en la alabanza. Pues de lo contrario, ¿no es cierto?, los resultados van a ser terribles. Los Paganinis van a ser los de la congregación. ¿Por qué? Porque el ministerio no va a estar de acuerdo a sus dones. De repente tiene mucho entusiasmo, sí. Tal vez cantaba en karaoke en su vida del mundo, quién sabe. Pero no es lo mismo alabar al Señor. Pablo, él podía no casarse. ¿Por qué? Porque tenía dominio propio, ¿sí? Lo puedes escuchar en la carta a los Filipenses, que dice: yo tengo contentamiento, tengo harto y estoy bien, tengo poco y no tengo lío, estoy así, estoy bien, estoy más, no hay lío. Pero los que no tienen esa capacidad, les va a ser imposible y van a terminar en problemas, en relaciones ilícitas y en toda clase de pecados. Al final, les dice que cada quien debe vivir según el don que Dios le ha dado. Y para Pablo era mejor no casarse. Bien, él conocía el ministerio en el que estaba. Sabía que de pronto iba a tener que salir corriendo, huyendo. Sabía que de repente iba a estar en unas enseñanzas demasiado extensas, dedicándose a vidas particulares, como lo hizo con Timoteo, con Tito, y con cuantos otros armó en iglesias, y de repente iba a estar en viajes misioneros y pasando por algunas penurias. Y lógicamente dijo: con una esposa la voy a hacer sufrir, por lo tanto estoy bien como estoy. Pero eso era bueno para él. Cada uno debe considerar su propia situación y su propia condición. Ahora, en esto hay un acuerdo general, y esto es un paréntesis, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo fue un hombre que no estaba casado durante su ministerio. El libro de los Hechos omite mencionar que Pablo había tenido esposa, y sus cartas también parecen indicar lo mismo. Sin embargo, hay una cierta duda sobre si Pablo estuvo casado en un momento previo de su vida. Y las investigaciones que se hacen parece ser que él era viudo. Y Pablo se pone él mismo en la categoría de no casado. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pues, ¿cómo estaba él? No casado. No casado. Y Pablo se dirige a un grupo de personas que no están casadas en el momento que él escribe, los solteros y las viudas, y les instruye a permanecer en ese estado si es posible. Se pone a sí mismo de ejemplo como no casado. Esa frase "como yo" habla de que no estaba casado en ese momento, porque está hablando o los solteros o las viudas. Entonces quiere decir que no estaba casado en ese momento en el que él escribía esta carta. Entonces Pablo habla de los privilegios que él ha renunciado para que progrese el Evangelio. Eso quiere decir que Pablo valora el matrimonio, por supuesto que sí, pero no para él. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 5 y verso 12, dice: no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Así que él, ¿qué hizo? Priorizó el servicio a la obra. En palabras claras, él te dice: bien, si tienes que priorizar entre casarte o no casarte, dice, pon el fiel de la balanza en el servicio al Señor. O
sea, tu vida en servicio. Sí, pero ¿dónde voy a servir? No, tú vas a servir con tu vida, en tu trabajo, en tu oficina, en tu familia, donde estés. Pero si de repente por querer hacerlo bien, porque así es lo que pasa, no conozco a nadie que dice, pastor, quisiera casarme, no sabe cuán bien estoy pasando mi vida y algo de sufrimiento me hace falta, así es que quisiera casarme. Nadie viene así, ¿no es cierto? Todos dicen, oh, las ilusiones de mi matrimonio son buenas y voy a ser feliz. Ya, está bien, no son profetas ninguno, ya sé. Siempre la pasan contrariamente a lo que se propone, ¿sí? O a lo que pronostican. Ahí es que, teniendo el deseo de hacerlo, ¿no es cierto? Es decir, este cambio que voy a hacer, esta forma de vida que voy a tomar, va a perjudicar de alguna manera mi ministerio, mi servicio al Señor, mi vida. Es decir, yo voy a hablarles a mi familia, decir, pero conozcan al Señor, vengan a la iglesia. Y vengo con mi esposa peleando al almuerzo, ¿no es cierto? O sea, discutiendo, sin hablar, no les he visto hablar en el almuerzo. Ah, sí, hace 2 meses que no hablamos. O sea, ¿cómo podrías vos decir, ¿y esa es la vida cristiana? O sea, así es. Entonces, no, ¿para qué? Pues si estoy bien, yo peleo con mi mujer, nos conciliamos, tenemos trabajo y estamos felices. O sea, ¿para qué necesito a Cristo? Si es así como tú lo traes, si es así como tú lo presentas. Entonces, ¿él qué hace? Prioriza su servicio en la obra. La evidencia sugiere que Pablo era viudo. En algún momento estuvo casado. Y esto habla porque él fue una persona del Sanedrín. Y obviamente la gente del Sanedrín necesariamente debía estar casada. Pero ante el llamado de Cristo, Dios le dio el don del dominio propio. Y Pablo desea que todos los que tienen ese regalo lo usen como lo ha hecho él, para el bien del reino. La disyuntiva era quedarse soltero o casarse. En este caso, casarse por no tener dominio sobre su carne. Ahora, ese es un conflicto muy actual para algunos. Algunos todavía están, y ya otra vez lo vuelvo a decir, no se está tratando solamente de intimidad sexual, sino el dominio de su carne, ¿no es cierto?, implica. A veces me siento tan solo. A veces no sé qué hacer. A veces duermo y me hace frío. Y dice Eclesiastés que entre 2 se abrigan y hace más calor. Seguro que hace calor. Y cuando estén peleados, más calor todavía. El asunto es que yo no sé dominar mis impulsos, mis deseos, los anhelos de mi carne. Quedarse soltero o no volverse a casar es una decisión completamente personal, muy respetable. Y siempre esto se debe considerar que no debe corresponder a una circunstancia. Imagínate si alguien se casara diciendo, bueno, ya tengo 50 años y quisiera nomás rehacer mi vida, dice, ¿no es cierto? O sea, si se pudiera. Ya, me quiero casar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para no estar sola, digamos. Y de pronto se casa con una persona enfermiza y después tiene que estar de enfermera, ¿no? Y en lugar de no estar sola, está haciendo las veces de cuidadora. Entonces, ¿para qué se casó? Está mal cálculo, ¿no es cierto? Mal cálculo. Por eso no debe corresponder a las circunstancias de decir, ay, estoy solo, entonces me quiero casar. Ay, yo no, los domingos almuerzo solo, me casaré nomás. No, ¿cierto? No. No debe ser motivada por una experiencia anterior o ajena. Ah, sí, yo me he divorciado, pero ahora me voy a casar bien. Ahora sí voy a hacer las cosas diferentes. No, no debería ser así. No, es que mis papás se han casado y ha sido un desastre su vida, y yo no quiero esa vida, por eso no me voy a casar. No debería ser tomada la decisión bajo esos parámetros. Debe ser causa de un profundo análisis personal. Yo me veo casado, voy a poder vivir casado, voy a poder compartir mi vida con alguien. Es decir,
me voy a unir a alguien para honrar al Señor, ¿para qué te vas a casar? Si te vas a casar para no estar solo, para tener hijos, para pagar el alquiler conjunto, para comprar un departamento a plazos en 80 años y que después no es tuyo el departamento hasta que no has terminado. O sea, si vas a hacer todas esas cosas, eso son simplemente cálculos humanos que no sirven. Si te vas a casar, que sea para glorificar a Dios con esa relación, con ese matrimonio, con tu vida, casado. Y si no, pues glorifica a Dios con tu vida, sin casarte. Volverse a casar o hacerlo por primera vez debe ser producto de un tiempo de entendimiento de lo que Dios dice acerca del matrimonio. Por eso tenemos reuniones de familias. Antes eran reuniones de matrimonio y no venía nadie, porque parecía que nadie estaba casado. Yo los veo venir en pareja, pero dicen, ¿cómo viven estos? ¿No son casados? Bueno, lo volveremos ministerio de familias, entonces ya empezaron a venir. Los dos. No eran casados, eran familia. No sé qué será, pero bueno, el tema está así. Pero deberían estar atentos de lo que Dios dice. Yo no he recibido a nadie que venga y me diga, pastor, yo realmente deseo casarme. Este año voy a terminar mi profesión, voy a hacer mi especialidad o voy a capacitarme en algo más y quisiera casarme en el 2026. Prepáreme, dígame, ¿qué debo hacer? Soy varón y ¿cuáles son mis roles? Soy mujer y ¿qué debería estar haciendo? No conozco a nadie en todos los años de vida que tengo de servicio en el ministerio. Nadie viene así. Todos vienen, pastor, queremos iniciar una relación, pero ya están de la mano, quieren empezar una relación. ¿Tienen intimidad? Ya, déjenla pues, pucha. O sea, están viniendo a pedir permiso, quiero empezar una relación, ya han tenido intimidad. No pues, o sea, no está bien. ¿Sí? Nadie viene así, diciendo, sí, queremos, le presentaré a ella, la hermanita. No, todos vienen ya con su cosa cocinada, su plan hecho. Y quieren que se los amolde. A ver, acomodaremos la palabra a lo que ustedes ahorita están viviendo. ¿Sí? No, no es posible. Previo. Todo es previo. La mala praxis es buscar el remedio al mal en vez de evitar ese mal. En vez de vacunarse, ¿no es cierto?, prefieren enfermarse y después toda la dosis de pastillas que hay que tomar. Por eso las emociones o los temores no entran en este análisis. Tenemos un hermoso ministerio de jóvenes, ¿no es cierto? Muchos de ellos están sin casarse o no casados. Pues la prioridad de ellos, no del ministerio, de ellos jóvenes, debería ser: queremos entender bien lo que Dios dice acerca de vivir una vida en relación con otra persona más. Específicamente nos gustaría conocer eso. Pero claro, o sea, toda la enseñanza está en la palabra de Dios. Lo malo es que no la buscan y están viendo solamente las cosas que les parecen interesantes. Te puedo sugerir que si al hacer una evaluación sincera ves que dependes de personas o cosas que no son buenas para tomar tu definición, pues ven a escucharme a mí, ¿ya? Te voy a decir la verdad. Te sugiero que pongas al Salvador, sus enseñanzas y su iglesia en el centro de tu vida para que puedas hacer tus decisiones que se ajusten a esa norma. Deberías andar en rectitud, porque eso va a aumentar tu seguridad, tu serenidad, tu estima propia. Y vas a ver que tienes más capacidad de la que piensas. Es que no vengas ya con tu relación hecha, porque ya no me queda más remedio. Ya tengo que buscar nomás qué tipo de poxipol voy a encontrar para que se queden bien unidos después de los problemas que van a tener. ¿Ya? No me queda más remedio, porque ya sé que si te digo, no, esta relación no va a funcionar, ya nunca más, no te vuelvo a ver, hasta ahí fue. Es mi experiencia.
Ya he hablado con muchos, que les he puesto el freno de mano y yo he salido disparado por la ventanilla. Se fueron. ¿Sí? Así es que mejor tengo que ver de qué manera yo te voy a poder cobijar. ¿Para qué? Para después recoger los pedazos, ¿sí? Para poderte ayudar cuando se haya desportillado todo. Tu vida puede cambiar si sigues los propósitos del Señor y no dependes ni de personas ni de eventualidades. Busca el gozo y comprende que el gozo verdadero lo obtienes no por lo que seas ni por lo que tengas. Así es que no te aferres a nada personal, a nada temporal, a nada circunstancial. Tus decisiones, esas que son rectas, van a determinar lo que eres, que es lo más importante para ti. Y además te van a facilitar a hacer lo bueno. ¿Qué eres? Cristiano. Excelente. Entonces vive como tal. Vive así. Soy hijo de Dios. ¡Qué lindo! Vive como tal. Para tener gozo ahora y durante toda tu vida, sé firme en la determinación de obedecer al Señor, que es lo que Él quiere que hagas. Y sea cual fuere la presión que otros van a ejercer para que hagas lo contrario, no dejes que te inclinen a hacer lo que no quieres. Sé moralmente limpio. El Señor prohíbe toda intimidad sexual fuera del matrimonio. Esto incluye cualquier contacto con las partes íntimas de tu cuerpo. Y para guardar este mandamiento, pues sigue la guía del Espíritu Santo. Él establece normas específicas de lo que tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer cuando te sientas tentado, porque seguro las tentaciones van a venir. Y ahí está, el león rugiente. Satanás va a usar la justificación para destruirte. Él va a retorcer lo que sabes que está mal para que parezca aceptable. Y te va a llevar gradualmente hasta la destrucción. El amor, según el Señor, eleva, protege, respeta, ennoblece y motiva a sacrificarse el uno por el otro. Satanás fomenta el falso amor, la lujuria, por cual, ¿no es cierto?, te motiva al deseo de saciar el apetito personal. Y el que lo practica es indiferente al dolor y no nota la destrucción que está causando. Aunque a menudo se disfraza de halagos, lo que motiva es el deseo de saciar tus instintos propios. Y tú sabes cómo vivir una vida limpia y correcta. El Señor te va a bendecir y te va a ayudar a mantenerte puro y limpio. ¿De qué manera puedes seguir siendo digno? ¿Qué harás para no ceder a la presión que te rodea y sucumbir a la tentación? Pues fíjate lo que dice Lucas 14, 28 al 30. Ese es uno de mis versículos favoritos y lo utilizo de maneras muy apropiadas en diferentes circunstancias. ¿Quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Si bien el contexto de esto es el evangelismo, ¿no es cierto?, la vida cristiana y de alguien que va a entrar a vivir una vida de servicio al Señor, pero esto también te habla inclusive, y voy a ser bastante simple en esto, hasta de tener una mascota. Tengo un perrito que quisiera que lo adoptes. ¡Ay, sí, de emocionar! Pero para un ratito, a ver, ponte a pensar lo que va a representar esto. Veterinario, comida, lavado, limpieza, aseo, llevar, paseo, compañía, desorden. O sea, todo lo que te va a representar la mascota. ¡Ay, no, pero está bien bonito! Medí bien a lo que te estás metiendo. Imagínate si para hacer ese cálculo con una mascota tienes que hacer tal cantidad de análisis. Imagínate con un marido. Solo ponte a pensar, ¿con qué
rapidez, ¿no es cierto? Una vez, me quiero casar, y he encontrado mi alma gemela. No, no es tu alma gemela. Saca bien tu cuenta, haz bien tu cálculo. ¿Te quieres casar? Antes de encontrar al príncipe azul o a la princesa morada. Antes de nada, simplemente saca tu cuenta. ¿Vas a poder? ¿Es el momento oportuno? ¿Te conviene? ¿Vas a aguantar? ¿Vas a ser de edificación? ¿Vas a ayudar? ¿Vas a servir? ¿Vas a sufrir? ¿Vas a aguantar? Si algo de eso te sale no, ahí tienes la respuesta. Ahí tienes la respuesta. Yo creo que vale la pena considerar todos estos aspectos antes de decidir. Lo mismo. No me llevo bien, así es que le voy a dar un final. Lee otra vez. Cuidado, que salga mal. Así es que, ¿qué tienes que hacer entonces? Elegir buenos amigos, esos que hayan tomado las decisiones correctas en estos casos, que tengan la sabiduría de vivir con orden y moderación. Sé firme en vivir la verdad que conoces. Ayer hablando con unas hermanas decíamos, en la iglesia no debería haber ni un divorcio. ¿Por qué? Porque tienen todas las condiciones como para que eso no pase. ¿Por qué? Pues tienen la palabra de Dios para empezar. El manual. Segundo, tienen gente que les guía, desde el pastor, los líderes, personas entendidas, matrimonios solventes de hace muchos años, y también tienen personas, hermanos afines de su edad. Así que si con todos ellos usaran como filtros para decir, debería empezar una relación yo, tú que me conoces, yo creo que si son hermanos, hermanas honestas, mira, yo te conozco y no me casaría contigo, pero ni muerto. No te cases. Por lo menos no perjudiques a nadie aquí. No. Pero eso debería haber aquí en la iglesia, la posibilidad de encontrar los filtros necesarios para que yo, si no me doy cuenta, yo por lo menos sea alertado de lo que me va a venir y no me meta en una cosa que no voy a poder concluir. Sé firme en vivir la verdad que conoces. La desilusión y la tragedia se debe al mal uso de la libertad que te ha dado Cristo. Y cuando aumente la responsabilidad en tus decisiones, pues lo vas a hacer con más prudencia. ¿Por qué? Porque tu decisión es de obedecer al Señor. Entonces te vas a dar cuenta que las restricciones que te pone el Señor, en lugar de ser una tranca, es una plataforma para una mayor libertad. Pero si estas tus decisiones se desbaratan apresuradamente por el mal uso de la libertad de elección que tienes, pues van a surgir las cadenas del pecado. Ojo que no te estés creyendo de que tienes libre albedrío y después dices, yo puedo decidir como pueda. Vas a decidir mal. Siempre vas a decidir mal. Así es que sigue la guía del Espíritu. Seguí lo que el Señor dice. Ahí sí vas a obedecer bien y vas a poder tomar la palabra de que todo vas a prosperar y siempre te va a ir bien. Así que no te metas en situaciones comprometedoras, más bien busca el consejo de los que son dignos y ora con fe, pidiéndole ayuda al Padre. Punto número 2 de este capítulo, el vínculo que debe permanecer. Y en 1 Corintios 7, del 10 al 11, dice, a los casados, ahora sí paren las orejas, instruyo, no yo, sino el Señor. Paren las dos orejas. Que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, en estos versículos el apóstol Pablo recalca una verdad bíblica. El vínculo del matrimonio no debe romperse.
En este caso el apóstol deja claro que el mandamiento no viene de él, sino de las enseñanzas del Señor. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Y fue nuestro Señor Jesús que enseñó el hecho de que el vínculo del matrimonio tiene que ser para siempre. Por eso, si te vas a meter a algo, ¿no es cierto? Imagínate solamente decir, voy a darles gusto a los jóvenes ahora y vamos a ir a comer rodicio hasta morir y comernos hasta los carbones, y sabes que ya no dan tus muelas. No te metas, porque no vas a terminar bien, ¿sí? Y si eso estábamos pensando para un rodicio, imagínate para un matrimonio. El Señor Jesús dijo, por lo tanto, lo que Dios ha unido, Marcos 10:9, ningún hombre lo separe. Y por ello advirtió que todo el que le da una interpretación antojadiza de las Escrituras, pues comete pecado. Y dice Lucas 16:18, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. El que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. En el tiempo de Jesús, el divorcio era común. El problema era que los judíos mal interpretaron el mensaje de Dios. Y decía Deuteronomio 24:1-4, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, el problema creo que no estaba en los varones, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Esto, si ustedes lo leen con simple análisis, dice una cosa. Claro, el matrimonio no es algo que se debe tomar a la ligera. Me caso, me descaso, me vuelvo a casar, la vuelvo a llamar a ella, nos volvemos a juntar. Y no puedes traer pecado, dice, sobre la tierra que el Señor te ha dado, sobre tu vida. No puedes hacer que esto sea un juego. No puedes simplemente, ay, no, creo que me toca este año par, me casaré. Vas a traer pecado a tu vida. Con este mandato Moisés quería regular una práctica mala. Los divorcios por cualquier motivo estaban a la orden del día. Y él quería proteger el matrimonio. Pero claro, los seres humanos somos, pero bien considerados como para hacer las cosas mal. Le buscamos la forma de encontrar el daño para hacer, ¿no? Y entonces los rabinos con el tiempo trataron de interpretar bajo qué condiciones se podía dar carta de divorcio a una mujer por encontrar algo indecente en ella. Nunca se había dicho que la poligamia estaba aceptada en Israel, ¿sí? Pero había varios polígamos. No era la norma. Por lo tanto, entonces, yo me he casado con una mujer y encuentro algo indecente en ella. Me busco quién de mis amiguitos tiene la interpretación correcta. Y entonces aparecieron varias escuelas de interpretación para decir qué es esto de indecente. Y había la escuela de Aclava que decía que bastaba que el esposo viera a una mujer más hermosa que la que tenía para que tuviera razones para divorciarse. Esos tenían hartos seguidores, ¿ya? Igual que los de la Iglesia de la Prosperidad. Así tenía harta gente que decía, sí, está bien, mi mujer está cada vez más fea. Otra. La escuela de Hillel decía, lo que el marido viera como malo en su mujer, ejemplo, se ha olvidado de cocinar, antes cocinaba bien, ahora una macana, o se está volviendo demasiado vieja,
o ya no limpia bien la casa y los quehaceres del hogar están en un desastre, entonces es causa de divorcio. Listo, me voy a buscar otra más jovencita, mejor, una Dora, que pueda hacer todo bien. Pero había otra escuela, de los de Shammai, y esto participó en la edición del Mishnah y se apegó a las enseñanzas de Jesús referentes al divorcio. Y lo dicho por Jesucristo está en Mateo 19, versos 7 al 12. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón. Ya, ustedes lo han hartado a Moisés, lo han hastiado, le han sacado, así como ahora con bloqueos, con huelgas y demás, le han sacado la respuesta que querían. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Oh, vean qué dureza de corazón de estos hombres, ¿no es cierto? Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. No solamente esto viene para regla general, hay algunos que quieren obedecer a Dios. O porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Está hablando de dominio propio, de capacidad de vivir lo que Dios quiere que se viva. Y esto concuerda obviamente con los consejos que Pablo les da a los corintios. El soltero, quédese así si es que tiene dominio propio. Algunos tienen demonio propio. O que se case para evitar pecados carnales. Es decir, para darle rienda suelta a todo lo que desea. Y los casados dicen que no se separen. Si llegaran a separarse, les recomienda no volver a casarse, o mejor, que arreglen las cosas. ¿Qué dice Pablo? Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Mateo 19, 9, establece una cláusula que permite el divorcio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Cuando está hablando de infidelidad, está hablando de una condición pecaminosa extrema, de que quiere vivir con muchas mujeres, quiere tener experiencias con otros hombres. A eso se está refiriendo. Ya no hay caso. Usa la palabra fornicación, ¿sí? Que es la que da origen a pornografía. Por lo tanto, todo aquel que quería estar viviendo libremente, mejor es que se vaya. Sin embargo, ¿no es cierto?, no podemos olvidar que el Antiguo Testamento y pasajes del Nuevo están en contra del divorcio. Y aún en casos tan dramáticos como la infidelidad conyugal, está por sobre ella el perdón y la reconciliación. Ya lo que dice Primera de Pedro 4:8, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y ese cubrirnos no es simplemente apañar, no se trata de socapar, se trata de aplacar. Con amor puedes lograr que una persona que ha cometido infidelidad pueda regresar nuevamente al seno del hogar. Un hombre que ha cometido violencia pueda regresar. Un hombre que ha maltratado de una u otra manera pueda regresar. Pero si no, entonces entra en el escenario de que ni modo, se vaya, ¿sí?
Lo cierto es que el deseo de Dios es que el vínculo matrimonial sea para siempre. Entonces, ¿qué debes hacer para evitar lo que estoy queriendo ver de que Pedro diga que el amor cubrirá multitud de pecados? Es analizar la vida de él y la vida de ella, para ver si son compatibles, para ver es que no se están apresurando en unir sus vidas, para ver que esto es para hasta que la muerte los separe, para que no se equivoquen. Lo cierto es que Dios desea que este vínculo sea, por lo menos en esta tierra, permanezca. Lucas 20, 34 al 35 dice, Jesús les respondió, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni serán dados en matrimonio. Eso quiere decir que van a estar casados hasta que la muerte los separe. Y entonces algunas dicen, pero yo quería encontrar a mi marido allá. No, pues, bastante ya, ¿no? Bastante ya le has dado lata aquí. Así es que, déjalo más allá. Allá el Señor ya verá qué y cómo va a hacer. No, es que yo amo a mi marido. Está bien. Allí vas a tener hartos hermanos a quienes amar. Miles, no, millones. Mientras tanto, dedícate aquí al que tienes y amalo de verdad. Demostrarle el verdadero amor de Cristo, ese amor sacrificial. Demostrarle que verdaderamente eres capaz de sobrellevar adelante todas las circunstancias, por difíciles que fueran. No estás pidiendo imposibles. Entonces, ¿por qué quieres encontrarlo en el cielo? Acá es la cosa. Aquí, dice el Señor. Aquí es donde tenemos nosotros que demostrar que verdaderamente somos obedientes a lo que el Señor dice. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar del mal carácter, el mío es de ella. Si la Iglesia velara por su obediencia al Señor, buscaría más estar a tono con prepararse para vivir un matrimonio que honre al Señor, antes que una salida a un vínculo fallado. Y el punto número 3, el creyente santifica su matrimonio. Y dice 1 Corintios 7, 12 al 16, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no lo abandone, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Bueno, Pablo les habla a los que están casados con un o con una incrédula. Y siendo la fuente de su autoridad su calidad de apóstol, no los dichos de Jesús, por eso dice, pero a los demás digo yo, no el Señor, el apóstol aquí no está animando a casarse con un incrédulo, por si acaso. Cuidado que después, ahí está, Pablo dice, tengo que ir a buscar una filistea. Traerla primero aquí. La vamos a hacer pasar por el filtro. Y después te la entregamos mansita. Tráete nomás un amorreo. No hay problema. Pero primero lo amasijamos con el Evangelio y después te lo devolvemos dócil. Pero no te lo traigas ya comprometidos, ¿sí? Ay, mira mi amorreo, ¿te gusta? No puedes, no me puede gustar. ¿Ya me lo quieres encajar? Ya, ni remedio, amorreo más, ni más. No hagas algo así, porque no por mí, es por ti. Tú vas a sufrir las consecuencias.
Pablo les va a decir en la segunda carta a los Corintios, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? El apóstol dice que sí, al convertirse alguien a Cristo, ya estaba casado y su cónyuge es incrédulo, que no lo abandone. Siempre y cuando, dice, éste consienta en vivir con él, con ella. Y a través de su testimonio podrá ser ganado para Cristo. Dice Pablo, si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué pasaba? O sea, ¿por qué estaba Pablo mencionando esto? Porque en Corinto enseñaban que si un casado se convertía a Cristo, debía abandonar a su cónyuge incrédulo. Estos sí que eran bandidos, esos de Corinto. Claro, seguramente alguien se convertía, no se iba a la iglesia, ¡ay! Había habido otras hermanitas mejores, digamos, que la que yo tengo en casa, que es una pagana. Y entonces ya empieza a ver con malos ojos a su pagana, ¿no es cierto? Y mira con mejores ojos a las hermanitas. Y dicen ustedes, ah, ya es cierto, eso era allí. Es un tema actual. Lo mismo pasa acá. En la iglesia, en la CCD también, pero en toda la iglesia en general. La hermana se convierte, el hermano está convertido. Dice, estoy yendo a la iglesia y se va. Y está feliz y vuelve. Y no influye con su vida en nada a su marido o a su mujer. Estoy yendo al estudio bíblico y se va. Y no influye en nada con su vida a su pareja. Eso está pasando ahora. Están abandonando a sus maridos. Están abandonando a sus mujeres. ¿Por qué? Por ir a la iglesia. Posiblemente por la influencia judía que se basaba en lo que había pasado en los tiempos de Esdras y Nehemías, porque allí les obligaron a dejar a sus cónyuges, a sus hijos gentiles, debido a la violación de la ley de no casarse con paganos. Entonces estos corintios habían dicho, bueno, aplicaremos esa antigua norma de Esdras y de Nehemías a nuestra vida actual y nos deshaceremos de estas, de estas nuestras mujeres paganas, ¿cierto? En Esdras 10, 2, 3 dice, y Secanías, hijo de Jaliel, uno de los hijos de Elam, dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. ¿Se dan cuenta ustedes? Qué sencillo, ¿no? Qué fácil. Me he casado, he desobedecido al Señor, he perjudicado a una mujer y ahora me doy cuenta que no, pues me tengo que deshacer de ella. Qué sencillo, qué fácil. Nada, pues ahora te las chupas. Te casaste, ahora te las aguantas, ¿sí? Si con cristianos tienes que aguantarte, imagínate con paganos. Así es que ahora te las chupas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios no consiente el divorcio. No se olviden que esto está hablando al pueblo de Dios. Pero como hay divorcios entre paganos, está bien, entre los paganos pueden hacer lo que quieran. Pero entre cristianos no está admitido el divorcio. ¿Ya? Cristianos. No los que dicen ser cristianos. No aquellos que se abrogan el derecho de decir, como doy mi diezmo en la iglesia, soy hijo de Dios. Los que piden efectivamente la vida cristiana no pueden divorciarse. ¿Ya? La causa de separación que pone Pablo
sería la falta de aceptación del incrédulo de la nueva fe del creyente. Y yo creo que hay muchos ejemplos en la iglesia de hombres que han empezado una relación con una mujer y han estado un tiempo enamorando, se puede decir, ¿no es cierto? Y después de haber ya haber soltado las cabras y haber dejado que corra agua bajo el puente y todas esas expresiones, entonces ella le dice: ay, quería decirte algo. Sí, soy cristiana. Ay, no importa. No, sí quería decirte desde el principio, pero claro, o sea, tampoco quería. Está bien. Listo. Y entonces, claro, y siguen con la condición de que ellos estaban. No es el caso, ¿ya? Ahora, el incrédulo que se da cuenta y dice: ay, ahora voy a ser cristiana mi mujer. Claro, no la veía ejercer, pero ahora resulta que sí, se ha vuelto militante, ¿no? Entonces, está en la condición del no creyente de decir: ¿acepto o no acepto vivir con él? Pero aunque se tratase de la condición esta en la que dice el no creyente: no acepto vivir con ella, Pablo no recomienda el divorcio. Y se los voy a mostrar por qué. Si Pablo estaría recomendando el divorcio, usaría la palabra griega apostasio, que Jesús usó para referirse al divorcio, o apolio, que en el griego es el repudio a una mujer por parte de su esposo. En este caso que habla Pablo, usa la palabra griega afiemi, o sea, una palabra completamente diferente y en un sentido totalmente distinto, que es el sentido de alejarse o despedirse de alguien, pero no en el sentido de divorciarse. ¿Se dan cuenta? Bueno, Pablo de ninguna manera dice él que el divorcio está aceptado bajo ningún término. Y después de recomendarle al cónyuge cristiano que no abandone a su pareja, Pablo expone las razones. Más importante que decir: aguantate, ahora ya te fregaste, no hay manera, ni modo, hasta aquí metiste la pata, Pablo les pone una razón bien importante. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Ahora, esta palabra santificado viene del griego hagiazo, que viene de la raíz hagios, que se traduce como santo, es decir, separado, apartado para, sacado de en medio de. Por tanto, santo es alguien que ha sido separado para Dios, que ha sido sacado del mundo y apartado para el Señor. Pablo no está hablando de salvación, no está diciendo: bien, ahora que tú eres cristiana y tu marido es no creyente, automáticamente ya estás salvo. No sucede eso, ¿ya? Él no dice que el cónyuge incrédulo es salvo debido a que su pareja es cristiana. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. ¿Y dónde dice eso? Marcos 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así es que puede vivir al lado de una mujer cristiana y nunca creer. ¿Dónde va a ir a parar? Al infierno. Y claro, esa fue una de las razones por las cuales algunas hermanitas venían y me decían: le estoy haciendo la vida difícil a mi marido. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué le estás haciendo la vida difícil? Para que tenga su infierno desde aquí.
Al revés es, ¿cierto? Al revés. O sea, tienes que hacer tú que más bien conozca lo que es la vida cristiana para que él se antoje. Y de alguna manera busque entender bien de qué se trata. A lo que se refiere es que ahora su matrimonio, o sea, su cónyuge y sus hijos, son santos. Es decir, han sido dedicados a Dios. Como en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Se dedicaban los utensilios del templo. El templo mismo y algunos días festivos eran designados a Dios y declarados como santos. En este mismo sentido, a partir de la conversión de uno de los dos, su matrimonio es considerado importante para Dios. ¿Se acuerdan cómo habíamos dicho de cuál es la apariencia de nosotros delante de Dios? ¿No es cierto? Muchos dicen somos unos jarrones especiales, doble oreja, y somos útiles. El Señor dice que somos vasijas de deshonra dedicados al Señor porque contenemos el Evangelio, que es lo que vale, no nosotros. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando alguna mujer dice, entonces voy a consagrarlo a mi marido que es un vacío, y ahí lo estoy encomendando a Dios, está siendo separado para Dios. Y obvio, depende del cónyuge. El cónyuge y sus hijos, si son incrédulos, quedan sujetos a la gracia de Dios, debido al testimonio del creyente. Y pone una carga. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Entiéndase, la palabra salvarás no es que está en su potestad hacer que sea salvo, sino lo va a conducir a conocer al Señor. ¿Ya? Juan Calvino decía, porque la piedad de uno hace más por santificar el matrimonio que lo que la impiedad del otro hace por mancillarlo. Es decir, que el poder que Dios te ha dado es de que tú puedas ejercer todo ello para que influyas en la vida de la persona que vive contigo y que no es creyente. Y esta es una gran promesa para el creyente. Su testimonio, la exposición a la palabra, sus oraciones pueden traer a los pies de Cristo a toda su familia. Por eso la carga de alguien que viene hacia mí y me dice, me quiero casar, pero se va a convertir, ya vas a ver que se va a convertir, está bien, le digo yo, de acuerdo, según tu pronóstico se va a convertir, pero entre tanto tienes que saber que tu vida va a ser bien difícil. El matrimonio ya es complicado, agregale que va a ser con una persona que no conoce al Señor, más difícil todavía, ¿ya? Y claro, a veces la respuesta por el amor es, voy a resistir, ¿no? Bueno, está bien, yo estoy cerca. Ahora, si el cónyuge incrédulo no quiere vivir con el creyente por causa de su fe, porque hay muchos incrédulos que no quieren vivir con su mujer creyente por causa de su carácter. Y entonces han marcado en una Biblia que han encontrado por ahí, es mejor vivir en el terrado que con esta mujer cristiana que me hace difícil la vida a mí. ¿Sí? Entonces, el hombre que no quiere vivir con ella por causa de, no, ¿sabes qué? No me gusta que estés en esto, yo creo que deberíamos estar nomás teniendo aquí nuestro equeco, deberíamos nomás hacer nuestros saumerios, y ella dice, no, eso yo no practico, eso ya está olvidado, eso es superado, no, pero es que tenemos nomás que traer a madame no sé qué, para que nos haga una limpia, no, ya no, eso ya no, entonces me voy. Bien, ¿qué dice Pablo? No lo detengas. Abrirle la puerta del garaje para que salga sin
dudar. Sin embargo, el que no es creyente, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Muchos ven este versículo con el permiso para divorciarse, ¿no es cierto? Ya que al marcharse el cónyuge incrédulo, a la otra queda libre. ¿Libre? ¿Libre de qué? ¿Del matrimonio? O sea, era una opresión. Lo que el apóstol dice aquí, fuera la libertad del matrimonio, esto estaría contradiciendo su instrucción anterior de 1 Corintios 7, del 10 al 11, ¿se acuerdan? A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar a su marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea, él no está dando piedra libre de ninguna manera, ¿ya? El consejo de Pablo está orientado a mantener la paz que Cristo ha otorgado. ¿Por qué? Porque no está sujeto a la esclavitud del pecado. Dice, el que no es creyente quiere dejarla a su mujer que es creyente, que la deje. Él que tome la iniciativa y se vaya. Él, por sus propias condiciones de vida, por su forma de ser, no acepta una vida cristiana a su lado, que se vaya. ¿Sí? Si seguimos en el mismo pensamiento, el creyente entonces debería quedarse sin casar. O sea, se va su cónyuge que no es creyente. ¿Cómo debería quedarse el hombre o la mujer que ha sido abandonado? Sin casarse. Sin casarse. Ahora les voy a sacar algo. No digo yo, sino dice Pablo. El matrimonio fue diseñado y creado por Dios, es un pacto eterno ante un Dios eterno. Pero la cultura está buscando redefinir el matrimonio e invita a desecharlo cuando empiezan a surgir los problemas. Es que tú tienes que pensar con la mente de Cristo. Ante cualquier circunstancia, decepción, humillación, el casado, la casada debe buscar, honrar y obedecer a Dios, a ese Dios que ama y que lo ha unido en ese pacto eterno. Yo sé que las emociones pueden hablar muy fuerte en momentos de dolor, cuando una mujer está casada, pero muy sola espiritualmente. Puede ser que sus sentimientos la confundan, pero la vida del creyente, no se olviden que es una vida de fe, sobrenatural, aferrado a lo que cree. Por lo tanto, no es tan fácil de decir, no, ¿sabes qué? Es medio macana mi marido, me voy. Tienes que creer todo lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 11:1 dice ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puedo creer que Dios puede transformar esta vida. Puedo creer que Dios puede transformar mi vida para que yo pueda vivir en paz. Sabe que Dios es todopoderoso para hacer todo de acuerdo a sus propósitos. Lo dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos, lo entendemos, según el poder que obra en nosotros. Es decir, si tú crees que Dios puede hacer algo en esa relación, tienes que seguir hacia adelante. Excepto él o la no creyente decidiera por su cuenta irse. Debes vivir el Evangelio cada día, por difícil que sea esa relación. Jesús puede ser manifestado siempre. Dice Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es decir, tu vida, a pesar de la circunstancia difícil, perfecto, te casaste con una persona no creyente, ¿le vas a buscar el quinto pie al gato? ¿Vas a buscar el pelo al huevo? No, tú vas a seguir confiando en que el Señor va a hacer algo. Tú vas a seguir viviendo la vida que Él te manda vivir. Y tú vas a manifestar a Cristo en tu vida todo el tiempo. Pablo dice, si una persona conoce al Señor después de casada, debe quedar unida a su esposo, ese es el verso 13, sin buscar el pretexto para salir de ese matrimonio. Dios la llamó a salvación unida a su esposo.
Así es que, tanto Cristo como Pablo hablan de que no se separe ni se divorcie de su esposo como instrucción general. Miren en 1 de Pedro lo que dice. Capítulo 3, versos 1 y 2. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que, si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar de ellos su conducta casta y respetuosa. Y esta es la respuesta, ¿no es cierto?, a muchas mujeres que cuando se ha empezado a tocar el tema, y debes estar sujeta a tu marido, pero mi marido es un asco, es una macana, es un desastre, creo que es ni creyente, no es. Bueno, Pedro se equivocó entonces. Estén sujetas a su marido, ¿no dice su marido creyente? ¿Sí? Así que no le busquen el pretexto para decir, ay, sí, no hay claridad en la palabra de Dios. Hay absoluta claridad. Lo único que no está claro es hasta cuánto está la dureza del corazón del hombre. La esposa es llamada a sujetarse a su esposo para la gloria de Dios, aún ante aquel que es incrédulo y difícil. Así es que todo aquel hombre o mujer que esté pensando y diciendo, bueno, mi mujer no es lo que yo quería, no es lo que me había dicho, que se olvide de siquiera separarse. Pero si él toma la iniciativa o ella toma la iniciativa de irse, abran la puerta del garaje, la rampa para que despegue. Esto permite ver que Dios ha prometido derramar su gracia cuando sufra por ser como Cristo. Y esto cuenta para ambos cónyuges. Dios permite vivir con un esposo incrédulo para que ella pueda mostrar el carácter de Cristo. Ahí es donde verdaderamente uno dice, claro, es lindo estar casado con una mujer con la cual pueden orar juntos, pueden honrar al Señor. A ver, yo quiero verte con alguien que no sigue lo mismo que tú. ¿Qué haces al respecto? ¿Te enojas? ¿Te rebelas? ¿Te resientes? ¿Le haces la vida difícil? ¿O buscas dar un testimonio que esa persona vea a Cristo en ti? Debes saber que para eso tienes que morir a ti mismo cada día. Pero al mismo tiempo, Dios usa ese dolor para que seas moldeada tú, para que tú seas moldeado y para que te parezcas más a Cristo en cada situación. Así es que esto, si están viéndolo bien desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, el hecho de que estés casada o casado con un incrédulo que te está haciendo la vida difícil y que quiere vivir contigo, pero, ¿sí?, y que te está haciendo la vida difícil, deberías agradecerle y darle desayuno yungueño todos los días. ¿Sabes por qué? Porque te está moldeando hasta que te parezcas a Cristo. Deberías bendecir su vida todos los días. Que no se separe de vos hasta que te parezcas a Cristo. Así debería ser. Esa debería ser tu condición. Porque así, al permanecer sujeta con amor, de repente tú puedes ganarlo sin palabras, con tu respeto, con tu manera sabia de convivir. Obviamente se entiende, ¿no es cierto?, que puede ganarlo para el Señor, pero sin estarlo sermoneando. La palabra de Dios, yo no conozco la palabra de Dios. Sino con una condición espiritual sólida. Mira lo que dice 1 Pedro 4 al 7. Sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Ni con un cristiano son así a veces algunos. Lo cual es precioso delante de Dios. Eso es lo que les dice a las mujeres. Ustedes no estén preocupadas de si estoy maquillada, bien peinadita, bien vestida. No.
lo que ustedes tienen que tener es un adorno incorruptible del corazón, tierno y sereno. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Y a ustedes, maridos, habla a los maridos cristianos. Igualmente, convivan de manera comprensiva con su mujer. Cuidado que lo estén interpretando. Porque están hablando maridos, mujeres. Oh, aquí está Pedro. Gloria a Pedro. Tu marido igualmente convive de manera comprensiva con tu mujer, con un vaso más frágil, puesto que es mujer. El Señor, así es. Dándole honor por ser heredera como tú, de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que tus oraciones no sean estorbadas. Así es que ella, no, pero es bien paganísima. Sabiduría en tu vida, para vivir con ella sabiamente. Esto les va a llevar a convivir de una manera prudente, en intimidad con Dios, y dependiendo de su gracia en cada momento. El gozo y la paz que ella vive, que él vive, deberá ser algo que su esposo o su esposa anhele. ¿Cómo puedes dormir tranquila si tenemos mañana un vencimiento del banco? ¿Cómo puedes dormir tranquila? Bueno, en paz me acuesto y así mismo me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Y yo toda la noche con mis ojos despierto porque no soy creyente. Todo es pasaje. Está mostrando que es necesario que una relación matrimonial sea considerada con mucho cuidado. Y una vez que estén comprometidas sus vidas en matrimonio, no hay motivo ni razón para disolver o vivir disconforme. Si haces del Señor Jesús el Señor de tu matrimonio, verás que no hay mujer ni marido inconverso que pueda influir en ti. Si eres sal, lo vas a salar. Si eres luz, vas a quitar su oscuridad. Haz de tu marido un charque, salalo bien, iluminalo hasta dejarlo ciego. Vamos a concluir. Ante la disyuntiva entre permanecer soltero o casarse, aún por segunda vez, el cristiano debe saber lo que Dios dice del matrimonio. No es una decisión apresurada, no se puede pensar en que después vamos a poner remedios, sino evitar catástrofes. Siendo sincero, pues lo puedes lograr, conociéndote a ti mismo. Estoy hecho para estar casado, estoy hecha para estar casada nuevamente. ¿Ya he atormentado a alguien? Que venga la segundita, o mejor, yo no más. Un análisis serio acerca de la necesidad, urgencia, pertinencia y las consecuencias te pueden ayudar a decidir apropiadamente. ¿Por qué? Porque el Señor está en total desacuerdo con el divorcio. Y aún en la peor circunstancia, aún ante el adulterio, el Señor manda no volver a contraer matrimonio, porque es adulterar su palabra. Pablo dice que el matrimonio de un cristiano es santo, aunque su familia no conozca a Cristo. Y eso debería hacerte dar cuenta que debes vivir en temor de Dios. Creo que es una advertencia muy seria, sobre todas esas voces que no le dan importancia a una unión entre un hombre y una mujer. Creen que porque ya se está pasando el tiempo, creen que porque no les gusta vivir así, creen que porque hay eco cuando hablan en la casa, hay que casarse. No, tienes que tomar una sabia decisión. Solo Cristo puede mantener una relación matrimonial. Acude a Él. No dejes que un problema sin resolver crezca como un cáncer. Toma en serio lo que Dios dice en su palabra.
Gracias te damos, Señor, porque podemos entenderte a ti con claridad. Y porque tú nos has convocado hoy día, en esta mañana, para compartir el recordatorio del sacrificio de Cristo, tu Hijo. Gracias, Padre, porque al participar en la Santa Cena, lo hacemos con un corazón humilde, deseosos de que tú nos guíes, así como hoy nos has guiado en tu palabra. Nos has dado la posibilidad de entender bien lo que tú piensas acerca de una relación matrimonial. Por eso, Señor, esta mañana vamos a estar acá para compartir este recordatorio de Cristo Jesús aquí en la tierra. Pero lo vamos a hacer de manera correcta, reconociendo primero si estamos en deuda contigo, si te debemos arrepentimiento genuino por haber pecado. Porque tú en tu palabra nos has dejado claro que dice que de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Podemos tener unos segundos de reconocer si hay algo que está pendiente de no haber confesado al Señor. Señor, venimos a ti para que tú nos perdones de eso que acabas de hacernos dar cuenta que está mal en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú nos tratas de manera individual, personal y no grupal. Y conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Por eso, aunque hoy no somos capaces de reconocer, te pedimos, Señor, que tú nos libres del pecado y nos limpies con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.